Y bueno, el otro título del Super, que ahorita vamos a ver, es precisamente Chivas fracasa en la League Cup, que es el otro de los cuatro grandes. Curiosamente, de los tres que participan en la primera ronda, como fue Cruz Azul, Pumas y Chivas, en el caso, por ejemplo, de los tres, pues requieren de los penales. O sea, es algo curioso, ¿no? De los tres grandes que participan en la primera ronda, ninguno de ellos calificó de manera directa. Se tuvieron que ir a los penales para ver si pasaban o no a la siguiente etapa. El parámetro, a ver, si somos precisos en términos de estadísticas, si tú te vas con los tres equipos a penales para ver si pasas a la siguiente ronda, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? La diferencia es la eficacia en los tiros penales. Si ya en ese momento analizamos la parte cualitativa, es decir, el desempeño futbolístico, pues ya cada quien tendrá su punto de vista de qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, Cruz Azul creo que juega mejor el segundo partido que el primero. En el caso de Chivas pasa lo mismo, juega mejor el segundo que el primero, pero Pumas creo que jugó mejor el primero que el segundo. Pero bueno, al final del día, lo que nos marca una tendencia es que le está costando a los equipos de la Liga MX en general vencer a los equipos de la MLS. Entonces, eso es algo que tiene que salir como conclusión de la primera ronda, porque ahorita ya hay eliminado 6. Si queda eliminado Toluca y Atlas, estamos hablando que el 50% de los equipos de la Liga MX, casi el 50%, estaría descalificado. De no ser así, hasta este momento van eliminados el 33%, recordando que son 18 equipos de la Liga MX. Ya el 33% ya está eliminado. Ahora, el equipo de Chivas, Gago, se defiende en las conferencias de prensa previa y después de la derrota del día de ayer en penales, diciendo que no es fracaso en el ámbito del deporte, y que él, por ejemplo, puso ahí palabras contundentes contra un periodista que le decía que si había fracasado el equipo de Chivas, y dice, a ver, yo como jugador en 5 ocasiones me lesioné y hizo la remembranza de las 5 ocasiones y en qué etapas o en qué torneos sucedieron y con qué equipos. Y dice, y no me siento fracasado. Este mismo discurso lo había dicho ya en varias ocasiones. Entonces, cuando un entrenador ya tiene concebido, y en la anterior conferencia de prensa previa lo acompaña el Chicharito Hernández, cuando un entrenador ya tiene la concepción de que hay que sacar del lenguaje la palabra fracaso, porque ciertamente él dice, a ver, si todos trabajamos para ganar, pero solamente gana uno, bueno, no quiere decir que lo otro sea fracaso. Bueno, desde la perspectiva de lo que se maneja en psicología del deporte, por ejemplo, del rendimiento deportivo, que si tú mejoras el rendimiento deportivo y no se te da el resultado, porque el resultado hay muchos otros factores alrededor, pues no se puede considerar un fracaso porque mejoraste el rendimiento. Bueno, tienes razón. El tema es evadir las preguntas específicas, pero además en el tono que lo dijo Gago, ¿no? Sí, ayer, fíjense, a Chivas le tocaron los polos de la competencia. Jugó con el peor de una de las conferencias y con el mejor de la MLS. A ninguno de los dos les pudo ganar, pero jugó peor con el peor, valga la redundancia, y jugó el día de ayer mejor. Chivas fue mejor que Galaxy, sí, en todo el tramo del partido. Tuvo cualquier cantidad de oportunidades de gol, pero no la metió. Galaxy tuvo menos posibilidades y anotó 2, pero los 2 goles, el primero sobre todo, es un golazo en una pelota filtrada donde parte a la defensa del equipo de Chivas y se quedaron parados y ya no supieron cómo resolver la marca, y por ejemplo el Tiva dejó que entrara caminando el jugador que le tocaba marcar, y con eso anota el equipo de Galaxy. Chivas había ido 1-0 adelante al minuto 8.
Le duraron 2 minutos la ventaja y lo empatan al minuto 10. Y luego, cuando mejor estaba jugando Chivas en el segundo periodo, digo, porque además todo el primer periodo y el segundo periodo Chivas estuvo jugando muy bien, tocando la pelota, quitando la pelota en zona alta, muy buen partido, la verdad es muy bueno el partido, de los mejores partidos que le he visto a Chivas. Sin embargo, no metió los goles para poder mostrar que el buen desempeño se plasmara en el resultado. Viene una jugada en donde cuando estás avanzando y tienes una oportunidad de gol, viene un contragolpe. No fue un contragolpe tan veloz ni nada, pero sí fue con cierta transición rápida. Y en ese momento sale Olivas, trata de despejar la pelota y el jugador de Galaxy hace como un pequeño tapón y corre con la mala suerte Chivas de que le queda la pelota al jugador de Galaxy. Y ahí se genera la segunda posibilidad de la anotación y es gol por parte de Galaxy. Pero es de un rebote que tenía controlado en ese momento y Olivas hizo lo correcto, porque no había nada más que ir con todo y despejar, pero corre con la mala suerte y viene la segunda anotación. Cuando estás jugando mejor, era como el minuto 60 más o menos, 65. Obviamente Chivas entra en una situación de desesperación, empieza a jugar a mayor, con mayor intensidad, tratando de buscar el gol, y no se le daba, hizo 5 cambios, intentó, y en una jugada que menos se esperaba uno, es un centro por el lado izquierdo, Caldwell, que no es un excelente rematador de cabeza, la prende de cabeza y la mete al ángulo, y con eso Chivas empata el marcador. La verdad es que el momento psicológico era de Chivas para irte a los penales así. Te vas a los penales y de los jugadores que habían tirado la semana anterior y habían fracasado, que había sido el Piojo y Caldwell, anotan los goles, pero por algún motivo, no sé si designaron o él se apuntó, Gobea intenta el penal y lo falla. Y posteriormente, el Tiva que cierra el quinto penal, porque para esto Chivas iba ganando la serie hasta que Gobea falla. Entonces, con la falla de Gobea y los 5 jugadores que tiraron de cada equipo, quedó el marcador 4-4. Pero Chivas iba ganando esa fase de los 5 penales. Es decir, si Gobea no falla, Chivas hubiera ganado la eliminatoria y en ese momento hubiera pasado, pero falla Gobea y se van a muerte súbita, y en la muerte súbita, en el primer penal lo anota el equipo de Galaxy y lo falla el Tiva. Con toda esta parte de lo que describo, así lo entiendes como aficionado y dices, bueno, el equipo estuvo cerca, tuvo un buen desempeño, pero otra vez, si lo ves desde del torneo pasado y pues nos volvieron a eliminar. O sea, pues uno sí lo ve como, pues, es fracaso. Pero cuando llegan y le preguntan esto a Gago, la verdad es de que Gago, de una manera muy prepotente, de una manera bastante, me parece, incorrecta, confronta a los periodistas y ante la palabra fracaso, él ya prácticamente la dio por terminada. ¿Qué va a hacer la directiva? Porque si ya tu entrenador dice que no es fracaso y eso ya se lo transmitiste a los jugadores y entonces, pese a los malos resultados, cualquier circunstancia de cualquier partido se va a minimizar, pues no se va a poder resolver. Entonces, Chivas se regresa, es el segundo torneo en donde en la etapa de grupos se regresa a Chivas. Yo sí creo que de acuerdo al plantel, y sobre todo de acuerdo al primer partido que no fue capaz de resolver, pues obviamente para mí sí es un fracaso y Gago tendrá que reconsiderar su relación con los medios de comunicación, porque si no, pues los medios de comunicación, que también hay que decirlo, pinches medios de comunicación, son las mismas preguntas siempre de mala leche con la intención precisamente de aparentemente sacar la nota, pero más amarillistas que nada. Yo sí creo que esa relación la tendrán que corregir tanto el periodismo deportivo, porque pasó lo mismo con el Tano Ortiz. Si el periodismo deportivo no eleva el nivel de las preguntas, de los cuestionamientos bien fundadas, las preguntas,
la verdad es que también los entrenadores ya aprendieron a defenderse. ¿Cómo? Pues los evidencian. Tanto en el caso de Gago como del Tano Ortiz, les dijeron, a ver, tú estás diciendo que tuvimos llegada, entonces, ¿cómo estás hablando de fracaso, no? Y en esa parte tienen razón. Así que, Carlos, esa parte creo que para Chivas sí es una situación complicada, el no haber pasado ni siquiera a la siguiente ronda. Sí, creo que ahí también este discurso de los técnicos argentinos y europeos de es que no me gusta la palabra fracaso, es que nada más tiene que ganar uno, es que el equipo trabaja para ganar, o sea, no estás en cualquier equipo, estás en uno de los más grandes del país, o sea, tienes que asumir la responsabilidad que te toca de saber la historia de Chivas en este caso, y que a Chivas se le perdona todo, a Chivas se le justifica en todo, a Chivas siempre tiene excusas, es que perdimos porque somos puros mexicanos, siempre está el argumento de, es que somos puros mexicanos, o sea, perdón, pero como equipo grande te tienes que comportar como equipo grande en todas las competencias, así sea la Copa MX, la que me digan, tiene que siempre los equipos grandes buscar el ser campeones, o sea, eso es lo que deben de aspirar. Yo nunca he visto a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Manchester City ir, aunque sean los amistosos, a quererlos perder o a decir, bueno, pues es que perdimos lo que tú mencionabas la otra vez de arrastrar el prestigio, o sea, tienen que saber en qué institución están parados y yo a veces sí me molesta que al América pierde 2, 3 partidos y es que ya es el peor, pero ya hay una crisis y Chivas pierde 20 partidos, pero a ver Carlos, Chivas pierde 20 partidos, no, pero yo me refiero a la prensa en general. O sea, por eso, de parte de el discurso que estás haciendo es como si lo hubieran justificado y no. O sea, no, pero yo no estoy diciendo de justificar, o sea, yo me refiero de esto último que tú mencionaste, de la polaridad en la prensa, o sea. Pero es que ahorita se le fueron a la yugular a Gago. Sí, pero es que es a lo que me refiero, o sea, no quiero justificar a Gago, pero, o sea, es que también la prensa tiene que tener un punto medio, o sea, si pierde muchos partidos, es que la propia prensa justifica a Chivas, y ahora que se le van a la yugular, porque se le van a la yugular, o sea, entienda el medio de Chivas, de lo que genera, entiendo que es un equipo de puros mexicanos, entiendo toda esa parte, pero también los medios, y no pasa nada más con Chivas, con América, con todos, deben de ya no ser tan sensacionalistas. Estoy de acuerdo que se hagan las preguntas, pero también pues el técnico está en todo su derecho de contestar bien o mal, ¿no? O sea, lo que tú mencionas, si ya le preguntaron 1 o 2 veces en la misma conferencia, yo he escuchado conferencias que le preguntan 5 veces la misma pregunta. O sea, ya te dieron la respuesta y sigues y sigues y sigues. O sea, esa parte creo que también el medio periodístico debe de, o sea, cambiar ya la inteligencia. Lo hemos visto como han exhibido otros técnicos a la prensa mexicana. O sea, ese tipo de cosas creo que sí está mal. Ahí le doy su lugar a Gago, pero Gago no puede decir que no es un fracaso. O sea, es lo que a mí me molesta de ese tipo de técnicos que, tipo Rafael Puente Jr., ¿no? O sea, es que está mejorando el equipo. Pues sí, pero por segunda vez Chivas se quedó en fase de grupos y esto es de los grandes. O sea, no puedes decir que no es fracaso. Pero fíjate, si la prensa estuviera más capacitada y menos con esta vieja fórmula del periodismo sensacionalista, en donde la prensa en ese momento le hubiera preguntado, de acuerdo a los objetivos que ustedes mismos han dicho en sus medios de comunicación, e incluso usted mismo, como entrenador, de que Chivas iba a buscar pasar el mayor número de fases de esta competencia, ese objetivo no se cumplió. ¿Qué repercusión tendrá precisamente en no haber cubierto este objetivo? Bueno, es lo mismo, que es un fracaso, pero dicho desde una manera distinta y entendiendo más lo que es la metodología de trabajo de los equipos de fútbol. El problema es que ni siquiera les da para eso a la prensa.
y algunos de ellos incluso han estudiado la carrera de entrenadores, ¿no? Entonces, porque en el ansia de querer colocar precisamente al entrenador en una circunstancia de renuncia, por ejemplo, Altano Ortiz, fue exactamente lo mismo. O yo mismo lo viví el día que fui a cubrir, bueno, que en muchas ocasiones lo fui a cubrir, con el Piojo Herrera, que en ese momento, tú estabas presente, ¿cómo se encabronó? Que es a lo que me refiero, o sea, también el técnico debe de ser autocrítico en decir, a ver, o sea, yo creo que hay diferencia entre un técnico de uno de los grandes de cualquier liga a uno de mediana tabla o del fondo de la tabla, o sea, ahí sí creo que los argumentos deben de ser diferentes, pero no puedes ser técnico del equipo o de los equipos más importantes de la liga y decir que no fue un fracaso. Entonces, ¿en qué parámetro dejas a ese club, no? O sea, lo que tú mencionas, o sea, entonces, ¿qué exigencia tiene Chivas? ¿Y qué los aficionados se tienen que conformar con eso? Porque no es un fracaso, o sea, nada más porque el técnico dijo que no es un fracaso. Y es segunda vez que le pasa a Chivas, que queda en fase de grupos, y creo que sí le tenemos que exigir a Chivas que sea un equipo serio, que sea un equipo que trate de aspirar a lo más en todos los torneos y que no se vea como, pues es que, porque he escuchado a Fernando Ceballos, a varios comentaristas que lo han dicho abiertamente que le van a Chivas, que es un torneo, ahora pelucean el torneo, que es un torneo que no lo quiere jugar nadie, que es un torneo que no te da nada, que es un torneo que no vale. Entonces, ese tipo de cosas creo que sea Chivas o sea Cruz Azul o sea América o sea Pumas, se les tiene que exigir que lleguen a lo más lejos porque son los más grandes de la Liga MX. Pero fíjate, incluso estos comentaristas se contradicen una y otra vez y entran en su papel de personajes. Eso a mí me queda claro, ¿no? Fernando Ceballos es un personaje chiquitito, ¿no? Que trata de manifestar cosas que él mismo luego se contradice. Ahorita leemos el otro comentario de Víctor. Pero a ver, yo en esa parte, cuando tú tienes este comentario, por ejemplo, de Ceballos, es que nadie quiere jugar este torneo. Si no lo hubiera querido jugar Chivas, llevas a puros suplentes y te ganan los 2 partidos y tan se acabó. No, Chivas jugó con lo mejor que tiene y jugó bien ayer, pero no le dio. La explicación, pues pueden ser muchas. El tema, no, a mí como aficionado no me desencantó ayer el equipo en lo futbolístico, en la entrega, en las voluntades, ayer, en cuanto al desempeño, y con el mejor equipo del Galaxy, e incluso los roces que llegaron a tener, en algunos juegos hubo uno de Mozo contra uno de los brasileños de Galaxy, que se dijeron de todo. Pero ese pinche jugador de Galaxy, pues tiene un pinche potencial realmente importante, que fue el que filtró la pelota para uno de los goles. Pues sí, o sea, hay que reconocer su calidad, y qué bueno que Mozo se le puso al brinco y hubo conato de bronca en otros momentos, y Olivas sacó el pecho, bien, todo eso bien. Es decir, Gago no tenía por qué haberse enganchado ante esas preguntas, porque lo único que debo haber dicho, bueno, ahí está la estadística, ok, perdimos, no se consiguió el objetivo, ustedes le quieren llamar fracaso, llámenle fracaso, para nosotros es un objetivo no cumplido, pero no tuvo que ver con el desempeño del equipo dentro de los 90 minutos. Que sí tenemos que corregir la manera de tirar los penales, tanto se acabó ya. Al momento de que se engancha, igual que el Tando, pues, ahí en ese momento entras en toda esta discusión. Fíjate lo que dice Víctor Manuel. Dice, la prensa deportiva mexicana es muy amarillista, 2 juegos pedidos son los malos, un jugador anota 3 goles y ya es un crack, como cuando la Chofi. Exactamente, Víctor, exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, es importante comentar todo esto porque se polariza, por un lado, la prensa, pero tú como entrenador de un equipo grande no puedes tener ese tipo de conducta, porque además no fue la primera. Insisto, en la entrevista previa, en la conferencia previa, estando con el Chícharo también en la misma dinámica de decir, no, es que, pues para mí no son fracasos, para mí son aprendizajes de vida, y toda esta pinche filosofía de su coach, ¿no?
Está bien, güey, o sea, es tu forma de pensar, se respeta, pero aquí en el ámbito de lo que es el club, porque esa es tu filosofía específica tuya, pero para el club no conformó su historia de vida de 118 años del Guadalajara con base en aprender, aprender, aprender. Si ya tuviéramos 118 años de aprendizaje, seríamos de los más ganadores. Así de sencillo, o sea, somos de los más ganadores, o el mejor, o el más ganador. Eso no ocurrió. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la exigencia a los Chivas hermanos, Chivas hermanas, de que sí, el entrenador que esté, no permitir que la prensa amarillista desestabilice o intente desestabilizar el equipo, sí, pero por otro lado también tener entrenadores competentes a la hora de expresar las cosas y no en esta circunstancia. Ahora, ¿vas a exhibir a los periodistas como ayer Gago lo intentó hacer? Perfecto, hazlo de buen modo, carajo, ¿no? Que incluso no se note, ¿no? Un poco estilo Javier Aguirre, ¿no? Que de repente, a base de, hasta les ha mentado la madre en conferencia de prensa a los pinches periodistas, ¿no? Bueno, está bien. Lo que creo yo es que finalmente Chivas sí es un fracaso, porque ya son dos competencias, pero me alienta a mí que dentro del torneo, si empiezan a jugar ya para la próxima semana, se vio mejor el equipo. La verdad es que se vio muy bien, ojalá y se mantenga el nivel. Ese es el pinche asunto, ¿no?